Hola, Sí se ve, doctor. listo, ok. Después del planteamiento, cuando ustedes ya tengan un problema bien puesto, si bien planteado, de ahí el último párrafo es precisamente el objetivo. En general, el objetivo se va a convertir en problema, ¿sí? Se va a convertir en problema, y luego de este objetivo van a salir objetivos específicos, porque lo que ahorita tú tienes en tu último párrafo del planteamiento es el objetivo general. Es esto lo que tienes ahorita tú. Eso tienes. Después de esto, va a salir los específicos. Para la izquierda sale el problema y para la derecha salen las hipótesis. Es estratégico la forma que les he planteado la estructura de redacción del planteamiento del problema porque aterriza acá. Este es el último párrafo de tu planteamiento. Y de aquí, con simple ordenamiento gramatical, ya tienes el problema inmediatamente y la hipótesis general. Y a partir del problema, objetivo, hipótesis general, vienen los problemas, objetivos e hipótesis específicos. Entonces, lo que yo les voy a enseñar ahora es plantear justamente todo esto. Pero de acuerdo a un diseño, a un objetivo claramente definido. Ya depende mucho del diseño. Si, por ejemplo, yo estuviera haciendo una tesis descriptiva, que no es el caso en ustedes, pero si por ahí se diera, tengo que hacer una tesis descriptiva. Entonces, el objetivo al final de mi planteamiento dice, describir las características clínicas, económicas y laboratoriales de, por ejemplo, el síndrome post-COVID. Sí, ahorita hay muchas cosas que no se saben de esto. Ya, en pacientes atendidos en el hospital regional en el 22. Ya, parto de ahí. Primero, para la izquierda, el objetivo tiene un verbo. Ya, ese verbo sale de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Entonces voy a pasar también eso a ustedes. Taxonomía de Bloom. Esto. Y acá hay verbos. Perdón. Acá hay verbos de acuerdo al nivel de investigación en el que te encuentres. Esto es. Ahí está. Ya, para que compartas con todos tus compañeros. Esta es la taxonomía de Bloom. ¿Ya? Tiene verbos de acuerdo al nivel de investigación en el que te encuentres. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, es una investigación descriptiva, donde el objetivo es solamente recordar, puedes elegir entre palabras, entre, por ejemplo, copiar, definir, citar, recitar, etcétera, ¿no? Los verbos que más se utilizan en investigación son acciones como describir, encontrar, identificar. Si tu planteamiento es descriptivo, estos son los verbos que tienes que utilizar. ¿Sí? Consejo, utilicen más de un verbo, cosa que los aprenden y eso les sirve para la práctica investigativa más adelante. Los más citados son describir, identificar, listar, nombrar y reconocer. Esto es la parte descriptiva. Si es que nuestro estudio ya es analítico, lo que necesitamos buscar es, o lo que necesitamos entender es la comprensión. Comprender es nuestro objetivo, saber cuál es la posible causa y el posible efecto. Entonces podemos utilizar verbos como clasificar,
comparar, ejemplificar, explicar, interpretar, etc. Inferir. Entonces, de acuerdo a estos verbos que le estoy dando y de acuerdo al tipo de investigación en el cual se mantengan, esto cambia. Por ejemplo, yo pongo acá, describir en el general. En los específicos, pongo nombrar, identificar. Estoy jugando con los verbos, pero de la categoría descriptiva. Incluso añadiendo otro más, precisar. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, partimos con el objetivo. El objetivo es describir estas características. El general, objetivo general. Los objetivos específicos son los hitos que necesitas para poder describir el objetivo general. O sea, es desmembrar lo general en partes. Para ya no decir describir características clínicas y laboratoriales, por un lado será ver lo clínico. Nombrar la característica clínica principal o más importante. Identificar lo epidemiológico. Y precisar lo laboratorial. Entonces acá tienes los tres objetivos específicos separados y son descriptivos. Los tres juntos hacen el objetivo general. Lo demás es parafraseo simple, ¿no? Del síndrome post-COVID en todo, en pacientes tal, del hospital tal, el tal año. Todo lo demás se copia. Lo único que cambia es el verbo y la dimensión en este caso. Dimensión clínica, dimensión epidemiológica, dimensión laboratorial. Ya. Una vez que tienes el objetivo, ¿sí?, que partiste de tu último párrafo del planteamiento, para atrás formulas la pregunta. Si yo quisiera describir estas características, ¿cuál fuera mi pregunta, no? ¿Cuáles son las principales características de este síndrome? Y de la misma manera que en el objetivo específico, los problemas específicos se preguntan específicamente de una dimensión, de cada una de ellas. ¿Cuál es la característica clínica principal? ¿Cuál es la característica epidemiológica principal? ¿Y cuál es la característica laboratorial principal? Ojo, cuando yo pregunto por lo principal, por el más importante, es uno solo. Pero este tema pudo tener 7 características clínicas. Para que yo sepa cuál es el más importante, tengo que hacer un análisis de frecuencia, una tabla, en donde hay un primer puesto, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo puesto. Al primero le pongo esta respuesta. Entonces, no es solamente mencionar al principal, sino hacer un cuadro de clasificación para ver en qué orden están los demás. Y dentro de eso sí, al más importante. ¿Ya? Es una forma gramatical de hacer metodología. Bien. Problema está articulado íntimamente con el objetivo. Todo similar. Lo único que cambia es los signos de interrogación, la pregunta, ¿cuáles son? Y acá se pone el verbo. Y para el lado derecho, ya también tenemos la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una respuesta tentativa. ¿Qué es respuesta tentativa? Algo que presumimos, que posiblemente podría pasar. ¿Ya? Y es la respuesta a la pregunta. Entonces, si tu pregunta es, ¿cuáles son las principales características, bla, bla, bla? Tu respuesta tiene que ser las características clínicas, epidemiológicas, laboratoriales, etcétera, bla, 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 son. Acá te pregunto, ¿cuáles son? Tú respondes, estas características son. Y los describes. Disminución de la capacidad ventilatoria, la falta de tercera dosis de la vacuna y el volumen corporal medio aumentado. Si te das cuenta, cada una de estas respuestas justamente resume la principal característica de cada una de las dimensiones. Si te pregunto cuál es la principal característica clínica, la respuesta es, la principal característica clínica es la disminución de la capacidad ventilatoria. O será, estamos en el futuro, ¿no? Otra dimensión, ¿cuál es la principal característica epidemiológica?
La principal característica epidemiológica es la falta de tercera dosis. Por lo laboratorial, es el volumen corpuscular medio aumentado. Y está. Cada pregunta específica es abordada mediante un objetivo específico y contestado hipotéticamente a través de una hipótesis específica. Todo esto está alineado perfectamente. Acá, dos errores muy frecuentes que cometen los estudiantes. En los específicos, en los problemas, objetivos, hipótesis específicas, ponen palabras como relación, asociación, factor. No, no se puede poner eso. La relación, asociación o factor va en la parte general. Es la respuesta a tu trabajo de investigación. Pero en lo específico no. En lo específico únicamente hacemos lo descriptivo. Nos preguntamos por la característica más importante. Y ahora, estas hipótesis específicas, todas se juntan y forman la hipótesis general. Y aquí está. Sencillo. Fíjense, en un estudio descriptivo, los objetivos, hipótesis y problemas generales también son descriptivos. Y los problemas, objetivos e hipótesis específicas también son descriptivos. Nos ubicamos acá a nivel netamente descriptivo. Esto es para trabajos de base, descriptivos. ¿Qué pasa cuando ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro con el ejemplo? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Listo. Siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando ya asocias como ustedes dos variables? Dependiendo. Hay estudios transversales, hay estudios de casos y controles o estudios también de cohortes, dependiendo, ¿no? Perdón, un segundito. Ya. Vamos a empezar con dos variables asociadas de modo transversal, ya como estudio transversal. Un estudio transversal también se llama estudio de prevalencia, es una foto. En un momento específico, evalúas dos variables al momento, al mismo tiempo, a la vez, ¿ya? Igual que en el otro caso, tienes un objetivo, problema, hipótesis general y tienes lo mismo específicos. ¿Cuál es la diferencia? Acá sí, el objetivo general, como es un estudio de asociación, tiene que ser lo general es correlacional o analítico, pero lo específico sigue siendo descriptivo, ¿no? Entonces, yo me pregunto por cuál es la asociación o relación entre las dos variables. Por este caso, ansiedad y desempeño. Mi objetivo será determinar esta relación, ansiedad-desempeño. Y la hipótesis o posible respuesta será, la relación entre estas dos variables es, y lo califico. Esta es la parte más importante. Tengo que calificar, es una respuesta. La hipótesis es una respuesta tentativa. Entonces tengo que responder la pregunta de investigación. ¿Cuál es el error más común que encuentro en las tesis? Se preguntan, acá está bien, ¿cuál es la relación o asociación entre ansiedad y desempeño laboral? Y en su hipótesis ponen, sí existe relación. Entonces ya es algo hasta grotesco, ¿no? Bastante de mal gusto.
Es como que yo te pregunte, ¿no? Estudiante, ¿cómo te llamas? Y tu respuesta sea, sí me llamo doctor. Ah, ya. ¿Dónde vives? Sí vivo, doctor. ¿Cuál es tu plato favorito que te gusta comer? Sí como, doctor. ¿Me entienden? Es responder a ese nivel. Si yo te estoy preguntando cuál es la asociación, tienes que responderme cuál es esa asociación. Y me dices, esa asociación, doctor, es fuerte. Una media asociación mayor a 2,5. Esa es la respuesta. La respuesta no puede ser de ninguna manera si existe asociación, como lo veo en el 80% de tesis. O sea, ese error no solo es gramática, ¿no? No solo es error gramatical, de contexto, es un error fatal, eh, hasta un agravio, ¿no? Al buen castellano. Entonces, por favor, no cometan ese error. Miren que les estoy recalcando bastante. No cometan nada de existe, ese verbo no existe. Vamos a ver, de repente sí existe. A ver, elegir, comprobar, definir, encontrar, expresar, interferir, comparar, informar, expresar, reducir, ejemplificar, inferir, emplear, usar, desmembrar, entrevistar, enseñar, elegir, difamar, manipular, construir, interpretar, resumir, razonar, examinar, elegir, poner a prueba, observar, ordenar, direccionar, hablar, atribuir, integrar, diseñar. ¿Alguno de ustedes lo puede ver? Perfecto, qué bueno, recién me he dado cuenta de eso. El verbo existir no existe en la taxonomía Bloom, no existe ese verbo. Por lo tanto, con razón de causa, lo prohíbo. Prohíbo que ustedes utilicen el verbo existir en cualquier parte del problema objetivo y menos aún hipótesis. Por favor, no quiero leer esa palabra en sus trabajos. Está prohibida, proscrita. No quiero que me mencionen esa palabra, ¿no? La forma de calificar o responder es esta. Y ahora, si ya tenemos el objetivo general, general es buscar asociación o relación. Y cuando tengamos tesis de factores va a ser buscar los factores. ¿Ya? Pero en lo específico, yo no preguntas nada de relación, acá ya lo estás abordando. En lo específico, tú buscas cómo está cada variable en particular. ¿Cuál es el nivel de ansiedad y cuál es el nivel de desempeño laboral? Para el objetivo, estimar el nivel de ansiedad o calcular el nivel de desempeño laboral. Y para la hipótesis, este nivel es alto, cuantificarlo. Y este nivel de desempeño laboral es bajo, cuantificar, menor de 10. Se tiene que cuantificar porque de ahí salen las pruebas de hipótesis. ¿Ya? Y este número que estoy poniendo acá no es cualquier número, no es un número que me dé la gana, me estoy inventando. Es el número de referencia que tenemos nosotros. ¿Cuál es la referencia que tenemos respecto a nuestra investigación? La más fuerte, la revisión sistemática. ¿Por qué les exijo tanto que me pongan una revisión sistemática en su planteamiento? Porque la medida de asociación que vean en esa revisión sistemática se va a colocar aquí como respuesta tentativa en las hipótesis. Aquí va a estar. Por eso les exijo tanto que pongan la revisión sistemática como medida de asociación en sus planteamientos. Porque eso acá aterriza. Este es el motivo. Bien, ¿preguntas? ¿Un estudio transversal? Nada. Una aclaración. En estudio transversal tiene una deficiencia, tiene una limitación. No se sabe cuál es la posible causa y cuál es el posible efecto. Y no puede determinarse tampoco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes decidir si la ansiedad produjo desempeño laboral deficiente
¿O será el desempeño laboral deficiente quien produjo la ansiedad? ¿Cuál creen que sea? Va a haber de opiniones diversas, ¿ah? Algunos dicen que en un sentido, otros que en otro. Eso es la limitación de los transversales. Como es una foto, tú no puedes saber cuál es el antes y cuál es el después. No se puede. Entonces, académicamente hablando, el estudiante que hace su tesis con estudios transversales tiene la posibilidad de hacer este cambio. Ansiedad en un primer momento puede ser independiente y el desempeño puede ser dependiente. En otro momento, en otro tipo de análisis, desempeño ya también pasa a ser independiente y ansiedad pasa a ser dependiente. ¿Se dan cuenta? Esto depende, ya, esto depende del momento, las circunstancias y la plausibilidad que ustedes tengan. ¿Ya? Pero es una limitación. Cualquiera puede hacer puede hacer el papel de independiente o dependiente. Bien, esos estudios transversales. Ejemplo, para estudios de casos y controles. Acá también necesito saber de manera retrospectiva. Este tipo de diseños son retrospectivos natos, son los retrospectivos por excelencia. Parto del caso. ¿Qué es el caso? Es la persona que tiene el evento, que tiene la enfermedad, que tiene el daño. Ese es el caso. ¿Y quién es el control? Aquella persona que proviene de la misma jurisdicción, especialmente que coincide con sexo, con edad, grupo etario, etcétera, etcétera. Pero la diferencia con el caso es que este control no tiene la enfermedad, no tiene el evento que estamos buscando. Entonces yo parto del diseño con casos, identificando cuáles son los casos y poniendo a sanos como controles. ¿Ya? Acá lo mismo, seguimos hablando de general y específico. El no general es analítico. Esto es importante. Lo general es analítico. Y los específicos siguen siendo descriptivos. Pero en este caso vamos a hacer un descriptivo para los casos y un descriptivo para los controles. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la infección sintomática de COVID y la preeclampsia en gestantes? Ojo que acá sí sé cuál va primero. No voy a tomar a la vez, no es un transversal. En un caso y control sí sé cuál va primero. ¿No es cierto? ¿Cuál será primero? ¿La infección sintomática por COVID o la preeclampsia? ¿Quién cree que produce? ¿La infección sintomática COVID que produce preeclampsia o la preeclampsia puede producir infección de COVID? Obviamente la infección. Sí, esta infección es la independiente, sí o sí. Y aquellos que la tengan podrían, en este caso, eh, presumirse que tengan mayor probabilidad de tener preeclampsia. Entonces, acá fíjense, a diferencia del ejemplo anterior, sí sabes exactamente quién es antes y quién es después. Entonces, tú empiezas el trabajo de casos y controles por el después, por los casos y controles. Entonces vas a tener un problema para los casos y otro problema para los controles. ¿Cuáles son tus casos? Gestantes o puérperas con preeclampsia. ¿Cuáles son tus controles? Gestantes o puérperas sin preeclampsia. ¿Qué buscas en ambos grupos? ¿Cuál es la proporción sintomática de COVID? ¿Con preeclampsia? Sin preeclampsia. Y ya está. Entonces tienes un problema descriptivo para casos y un problema descriptivo para controles. Fíjense que acá hablo de la proporción. En el otro fue de la característica. Pero en la parte general recién hablo de asociación o relación, recién. O puedo hablar de factor, solo en el general, en el analítico. Bien, estos tres se convierten en objetivos. Solamente tienes que cambiar el verbo y quitarle los signos de interrogación y listo. Determinar la relación, estimar la proporción, calcular la proporción.
Les recuerdo que deben cambiar de verbo. Utilicen y practiquen la taxonomía de Bloom. Y para la hipótesis contesta la pregunta. Si mi pregunta es cuál es la relación, la hipótesis será la relación es fuerte. Si me preguntas cuál es la proporción, la respuesta será la proporción, bla, 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 es elevada. ¿Cuál es la proporción de COVID en las gestantes sin preeclampsia? La proporción de COVID en las gestantes sin preeclampsia es baja. La hipótesis es una respuesta tentativa calificada. Necesito calificar o cuantificar. Ya, alto, fuerte, elevado. Y nuevamente, estos datos no vienen de mi cerebro, no vienen de mis ideas, vienen de la evidencia objetiva hasta el momento, o sea, tu revisión sistemática. Bien. A diferencia de la anterior, acá sí perfectamente sabemos quién es el caso y quién es el control, y está basado en la preeclampsia. Con preeclampsia son casos, sin preeclampsia son controles. De aquí busco hacia atrás la posible infección sintomática del COVID. Es una investigación retrospectiva. ¿Preguntas aquí? Nada. ¿Qué pasa con otro diseño? Cortes. En los diseños de cortes, esto ya no es una foto, esto es una película. Acá también sabemos cuál es antes y cuál es después. Solamente que hacemos un seguimiento hasta que se dé ese después. Esa es la diferencia. El seguimiento. Nuevamente, general y específicos. Noten algo, en ningún momento yo he hablado de hipótesis nula o hipótesis alterna, que es el tercer error más frecuente de los estudiantes. En esta parte estoy aclarando ya varias veces general y específicos. Punto. No quiero que nadie me mencione hipótesis nula, hipótesis alterna, porque no corresponde a esta etapa de la metodología. Eso lo veremos en su momento más adelante, en el tercer aporte. Ahorita no. Ya, el general sigue siendo analítico, lo específico sigue siendo descriptivo, pero en este caso ya no es descriptivo para casos y controles, será descriptivo para expuestos o descriptivo para no expuestos, porque en la cohorte se forman dos grupos, aquellos que tienen la exposición y aquellos que no la tienen. Ejemplo, ¿cuál es el riesgo? Acá sí. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar preeclampsia a causa de la infección sintomática? Acá vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ya también con un diseño de corte. Y acá en los estudios de corte sí puedes hablar de riesgo. En cambio, en los estudios de casos y controles solamente puedes hablar de asociación o relación. Es la diferencia. Ya. Pregunta, ¿cuál es el riesgo de desarrollar preeclampsia a causa de esta infección en las gestantes de tal hospital y tal año? Pregunta general. ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Cómo voy a procesar la información? Voy a tener que inferir el riesgo de desarrollar esta preeclampsia a causa de la infección del COVID. Si la pregunta es ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál será la hipótesis? El riesgo es elevado. Todo lo demás, control C, control V, se copia. No hay ningún análisis que vas a hacer ahí. Lo que tienes que entender es que debes usar la palabra riesgo y tienes que calificarlo. Para abajo. Formas dos grupos, uno expuesto y uno expuesto. ¿Cuál es el grupo expuesto en este caso? Aquellas personas con infección de COVID. Grupo expuesto. ¿Cuál es el grupo no expuesto? Aquellas personas sin infección de COVID. ¿Qué es lo que tú quieres investigar? ¿Cuál es la incidencia de preeclampsia en el grupo con COVID? ¿Y cuál es la incidencia de preeclampsia en el grupo sin COVID? ¿Ya? Estimar y valorar, verbos complementarios, y las incidencias como respuesta hipotética.
Acá la incidencia es un valor por 1000, por 100.000, por 10.000 habitantes. Siempre tomar en cuenta eso. Y otra vez, esto no viene de mi cabeza. Esto viene de los antecedentes. El antecedente más próximo o más fiable y o la revisión sistemática o metaanálisis. Para complementar, acá empezamos en la exposición, en la variable independiente. En casos y controles, recuerden, importaba la variable dependiente, la preeclampsia, para decir quién es caso y quién es control. Acá importa la independiente. Quiero saber quién está expuesto y quién no está expuesto. ¿Cuál es la exposición? El antes, la infección del COVID. Y que voy a buscar en el seguimiento que alguien desarrolle preeclampsia. Listo. Esos son transversal, casos y controles, cohorte y descriptivo. Vemos 4 diseños. Uno también bastante frecuente. Vamos a ver. Uno bastante frecuente. Los estudios de los llamados factores asociados o factores de riesgo. ¿Ya? Ese tipo de estudios lo mismo, por favor, empezamos con general, específicos. El general es analítico siempre y los específicos son descriptivos. ¿Cuál es la diferencia de estos de factores? Cuando decimos factores asociados, les reitero, son aquellas características que pueden intervenirse, que tienen la capacidad de modificarse, que yo puedo cambiar. Ese es un factor asociado. ¿Ya? Entonces, la pregunta como ejemplo sería, no, perdón, estos factores se dividen en dimensiones. Puede haber, por ejemplo, los mal denominados factores, pero así van a entrar en estos ejemplos, los factores sociodemográficos. La edad, el sexo, la ruralidad, estado civil, grado de instrucción, residencia, principalmente son 6. ¿Ya? Otro tipo de factores, puede haber factores psicológicos, puede haber factores ambientales, puede haber factores sociales, puede haber factores clínicos o factores terapéuticos, lo que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Y dentro de cada dimensión recién están las variables. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de factores terapéuticos, yo pondría el tratamiento, la dosis, la frecuencia, posibles efectos colaterales, etcétera. Todo que tenga que ver con el medicamento. En fin, por ejemplo, problema. Quiero saber cuáles son los factores asociados a la depresión en internos de medicina. ¿Ya? O como su compañera sugerir, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados al acoso laboral en internos de medicina? No, cualquiera. Es un tema de factores. ¿Cuál será el objetivo? Determinar precisamente cuáles son esos factores asociados. ¿Qué nos dirá la hipótesis? ¿Qué nos responderá la hipótesis? Estos factores asociados son, y pongo, una característica de cada dimensión que voy a evaluar. El estar casado, que es una dimensión sociodemográfica. La distancia a sus familiares, que es una dimensión social, familiar. Y los castigos de sus tutores o sus asistentes, que es un factor laboral. Ya entonces pongo los 3 resultados en hipótesis general. Luego tenemos lo específico. Y acá separas por dimensiones. Si tu pregunta era cuáles son los factores en general, acá preguntas por la característica. Ojo, no pongan factores en los específicos, está mal. Los específicos solo son descriptivos. Entonces acá preguntas, ¿cuál es la principal característica sociodemográfica? Aquí, ¿cuál es la principal característica personal?
Ya. Listo. ¿Cuál es la principal característica personal? Y en otra pregunta, ¿cuál es la principal característica laboral? En objetivo solamente cambia el verbo. Identificar, describir, precisar. En hipótesis, respondes la pregunta. La principal característica sociodemográfica es el estar casado. La personal es la distancia con sus familiares. En este caso, la laboral es o son los castigos de los nuevos tutores o asistentes. Entonces, recuerden, cada una de estas respuestas se juntan en la hipótesis general. Aquí está. Tema de factores asociados o factores de riesgos. Esta es la forma de presentar problema, objetivo e hipótesis. Y hay algo adicional. Estos estudios generalmente se hacen con trabajos transversales, generalmente, ¿no? Pero algunas otras veces son diseños de corte o casos y controles. Cuando el estudio se hace con diseño transversal, tienes la probabilidad de preguntar por la prevalencia, porque también se llaman estudios de prevalencia, o la frecuencia. Ya, por ejemplo, de la variable dependiente, obviamente. ¿Cuál es la prevalencia de depresión en este hospital? Que más que prevalencia es la frecuencia, ¿no? Porque la prevalencia es un término de salud pública. Yo lo voy a cambiar. O le voy a poner frecuencia, prevalencia, así para que se sepa. Ya, entonces, ¿cuál será el objetivo? Estimar esa frecuencia o prevalencia. Y la hipótesis, la frecuencia y o prevalencia de la depresión es tanto. Tiene que haber un valor. Y otra vez, este valor no es inventado, viene de su revisión sistemática. Y ya está, sencillo. ¿Qué es lo que hacen? Y no está bien, pero les voy a decir de todos modos, ¿no? Esto es lo que hacen. O sea, preguntan por cuáles son los factores en la parte general. Y en la parte específica siguen insistiendo con el factor. Esto, por favor, lo estoy mostrando, pero para que no lo hagan. No quiero que me pongan en los específicos nada de factores, asociación, significativo, no, nada de cosas. Esto está mal, no se debe hacer. ¿Ya? Solamente la asociación acá en el general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya, para la siguiente clase vamos a hacer un poquito de también cómo plantear esto en estudios de rendimiento diagnóstico, que tengo ejemplos, y cómo plantearlo en estudios experimentales. Sí, adelante. No, eso iba a preguntarle de cómo se hacía en el caso de rendimiento diagnóstico, pero ya que se va a dar de clase, entonces no habría problema. No, no te estoy escuchando bien, no sé qué pasó a tu micro. ¿Ya me escucha mejor, doctor? Ahora sí, dime. Ya, mi pregunta era de cómo se hacía la hipótesis, ¿no? En caso de rendimiento diagnóstico, pero como ya lo va a tocar la siguiente clases, no, Sí, sí, quiero agarrarlos bien y con tiempo, porque este tema sí es un poquito largo. El ejemplo es un poquito más trabajoso y también tengo que explicarles qué cosa es sensibilidad, qué cosa es especificidad, el objetivo positivo, y es una clase aparte. Ya nos vamos a quedar aquí por el momento. Continúen con sus planteamientos, por favor. Bien, nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego.